quiero hacer una distinción entre una caída y un tropezón, ¿no? Cuando uno se tropieza, casi se cae. Pero a veces nosotros relacionamos la caída con el pecado y la caída que el pecado produce en nosotros. Pero el tropiezo para mí es más como una cierta sensación de algo que estorba tu caminar, tu desarrollarte como cristiano con Dios. ¿Me siguen? Ok, quiero que vengan conmigo ahora sí a Hechos capítulo 9 y vamos a estar leyendo. Y dice, versículo 15, el Señor le dijo. ¿A quién le dijo el Señor? A Ananías le dice, mirá, tenés que ir a hablar con este hombre que se llama Pablo. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Nos ponemos en contexto? El apóstol Pablo era el perseguidor de la iglesia, había tenido los mantos de los que habían matado a cascotazos a Esteban. No solamente esto, estaba yendo a Damasco para meter preso a todos los cristianos y en el medio del camino se le aparece Jesús, brilla, así cae del caballo, Jesús le habla, queda ciego y va y se queda en un lugar dentro de Damasco. Y en esto Jesús aparece y le habla a Ananías y le dice, Ananías, y él responde, heme aquí. Todo esto está en los versículos anteriores. Y le dice, anda a buscar, vamos a obviar toda la parte de los argumentos de Ananías, a este hombre, porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, al pueblo de Israel, y yo le voy a mostrar todo lo que tenga que padecer. ¿No? Y acá está este llamamiento que se le hace a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, como decía recién, una persona que no encaja con las descripciones de alguien que podría ser llamado por Dios. Muchas veces cuando pensamos en personas que pueden llegar a ser llamadas por Dios, pensamos en personas que tienen que tener un buen prontuario, no tener antecedentes penales. No sé, o sea, muchas veces pensamos que Dios solamente usa cosas nuevas para los hombres o cosas que de alto valor o de alta estima para los hombres. En este caso, estoy hablando desde el punto de vista de la iglesia, porque recuerden que nosotros podemos decir, no, pero Pablo era un erudito, era un fariseo de fariseos, Pablo tenía un montón. Sí, pero eso era, el judaísmo valoraba a Pablo así. Los cristianos no, los cristianos le tenían miedo, era el destructor de la iglesia, era el perseguidor de la iglesia. Entonces cuando vos ves que, Dios lo está llamando a una persona que no da con el perfil. Y muchas veces nosotros no damos con el perfil. Tomás Vega muchísimas veces no da con el perfil de lo que se requiere para la mente del hombre para estar parado en este lugar hablando con ustedes, pero aparentemente para Dios sí da con el perfil. Porque Dios está interesado en que nosotros dejemos argumentos de lado. Y quiero resaltar 4 cosas que pasan en este texto respecto al llamamiento de Pablo. Lo primero que vamos a hablar es de que lo define como un instrumento. Como un instrumento, algunas versiones dicen vaso. Vaso es la traducción correcta para esta palabra. Lo define como un instrumento. Y vamos a leer el versículo de vuelta, el versículo 15. Y dice, y el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia. Instrumento. Instrumento. Lo que está definiendo es exactamente este vaso que podemos ver acá. Este vasito que nosotros vemos en este lugar tiene una función que es la de cargar, estar lleno de algo, en este caso es agua. Y esta es la función que Jesús estaba otorgándole a Pablo. Vos vas a ser un vaso, vas a ser un instrumento. No está hablando de instrumentos musicales ni nada de eso, no está hablando de otro tipo de instrumento como herramientas. Está hablando puntualmente de un vaso, algo que puede ser
lleno. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 10. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, dice Pablo acá, en vasijas simples, en vasijas que se hacen de cosas comunes como el barro, dice Pablo, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. O sea que si hay algo bueno en mí, que si hay algo que se puede ver, algo que se puede palpar, es de Dios. No es mío, dice Pablo. Versículo siguiente. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Versículo que sigue. Dice, ¿no hay más versículo? Me parece que lo borré. Ay, no, está bien, era hasta el 10, perdón. Me motivé. Sigamos. Ok, Pablo habla de un vaso de barro. Dice que este cuerpo es ese vaso. Y que todo lo bueno que hay, que todo lo que abunda en ese cuerpo viene de Dios. Exactamente, viene de Dios. Entonces, Dios habla y dice, tu cuerpo físico es el instrumento. Decí conmigo, yo soy el instrumento. Yo soy este vaso. Si yo le saco el agua al vaso, ¿hay chance de que el vaso se llene de vuelta de agua? Señor vaso, ¿usted va a caminar hasta la canilla y se va a volver a llenar de agua? No hay chance. Entonces, Pablo deja en claro que simplemente somos portadores, que simplemente cargamos. Pablo mismo es un vaso escogido, es elegido para el servicio y el sufrimiento. Él y sus colegas llevan el tesoro del Evangelio en vasos de barro, vasos simples, vasos comunes. Algo que simplemente se puede dejar llenar es lo que Dios requiere. Y muchas veces pensamos que Dios está esperando de nosotros que seamos eruditos en teología, que tengamos la mejor retórica, que podamos hablar de las mejores formas, tan elevado y acá y allá, y Dios está esperando simplemente un vaso de barro. Acuérdense que Dios salió a buscar al archienemigo de la iglesia primitiva. ¿Qué tanto más quisiéramos que Dios nos demuestre que Dios usa personas que no están capacitadas, que para el ojo del ser humano no son aptas para el ministerio? Y ahora sí, instrumento, punto número 2, escogido. Leíamos recién, instrumento escogido me es este. El énfasis de la palabra escogido se está poniendo en el acto de escoger. No en el si lo que yo escojo llega al final y cumple con el propósito, sino en la persona que escoge. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que tener capacidades o cualidades o cosas para hacer ciertas actividades, para simplemente ser de testimonio a los demás, y nos olvidamos que quien nos ha escogido es Dios, y que el énfasis que está haciendo acá el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que está hablando con Ananías, es que este instrumento lo escoge Él, que sale de su voluntad.
que sale de su designio. Es un vaso a elección, es un vaso de selección. Jesús lo eligió a Saulo antes que Saulo lo eligiera a Jesús. Por eso Saulo, antes de convertirse en Pablo, se sentía que, como leíamos recién en el versículo 7 de 2 de Corintios, que él simplemente era un vaso de barro y que todo lo que bueno que había era de Dios. Que no estaba en sus capacidades, sino que estaban en las capacidades de Dios. Pero él simplemente era este vaso pequeño de barro. Vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Él te escogió. Pienses lo que vos pienses, Él te escogió. Ahora el mundo te va a decir: vos necesitas esto, necesitas lo otro, necesitas ser asá. No. Dios te escogió. Dios te escogió. Vos sos un instrumento de Dios. Vos sos instrumento de Dios. Él te escogió. Lo dice su palabra. O sea, si nosotros pensamos un poco, simplemente tenemos que pensar: wow, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, que Dios me escogió. No solamente Dios cree que puede poner de Él dentro de mí, sino que Él mismo me eligió. Dios nos eligió. ¿Para qué nos eligió Dios? Para que llevemos el nombre. El punto siguiente es que llevemos el nombre. Y vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles otra vez. Y dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esta vez voy a hacer énfasis en la palabra llevar y no en el hecho de el nombre. El nombre representa a la persona, es prácticamente la manifestación de la misma persona. Pero vamos a avanzar con el hecho de llevar. Llevar. Mover algo mientras se lo sostiene. Esto es lo que está hablando Jesús en este momento de Pablo. Que Pablo es este vaso que sostiene esta agua y se mueve de acá para allá, con la función de no dejar caer lo que está acá adentro. Ahora, el propósito de Dios es que nosotros revelemos a Jesús. Es que llevemos su presencia, que estemos llenos de Él, que seamos testigos a los gentiles, a los que no conocen a Dios. En este caso a Pablo lo había mandado también a los hijos de Israel. Entonces muchas veces cuando yo me siento que yo quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Cuánto me encantaría conocer la voluntad de Dios? Está en la Biblia. ¿Qué es eso? Bartimeo. Y hoy, ahora hay Biblia audible también. No, pero la voluntad de Dios para mí es grande. Plataformas, gigantes lugares. No, baja un cambio, pará. No es que si no es la voluntad de Dios que yo quiero, casarme con esa chica, que es buena, agradable y perfecta. Porque si no tengo aquel trabajo, no es la voluntad de Dios. Porque si no gano tanto, no es la voluntad de Dios. Aquí no llegamos al 4 todavía. Ay, Señor. Cuando yo cuento que tenía problemas con la pornografía, me di cuenta que el problema de esto era que no buscaba a Dios, que no estaba en la voluntad de Dios, que no estaba haciendo lo que Dios quería que haga.
Porque mismo Pablo habla más adelante que la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que la mente puesta en el espíritu es vida y que la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. Entonces, básicamente, nosotros elegimos dónde poner la mente. Y cuando vos te pones en las cosas de Dios y buscás su voluntad y querés ser lleno y querés representar a Cristo y querés revelar a Cristo, hay algo mucho más grande, más interesante por lo cual preocuparme que por, en mi caso en ese momento, consumir pornografía. Ay, no, pero yo tengo problemas con el chisme. Orá por tus hermanos. Ay, pero orar. Sí, orar. Aunque hoy tenemos WhatsApp, aunque hoy tenemos redes sociales, aunque hoy tenemos un montón de cosas, Dios se sigue comunicando de la misma manera. Oración. Entonces, cuando no estamos enfocados en las cosas de Dios, nos desenfocamos. Jesús en un momento dice, muchachos, velen y oren para que no entren en tentación. Léete el libro Los 7 pasos para... No. Orá y velar. Velar, lo traducimos al hoy. Presta atención. Que no se te escape la tortuga. Presta atención. Pillo, vamos, rápido, vamos. Si vas por este lado y ves que por este lado, yendo con esta gente, vas a caer en algo malo, andate por otro lado. Orá. Y 2 dedos de frente. Entonces, pero muchas veces añoramos y queremos tener esta revelación cósmica y Dios lo único que quiere es que seamos fieles. Que seamos vasos de barro, entendiendo que Él nos escogió, que Él es el que nos llena, como decía Pablo en 2 Corintios 4:7, y que lo único que tenemos que hacer es cumplir nuestra función de llevar a todos lados eso que Él puso dentro de nosotros. Porque tu trabajo es tu ministerio, porque tu facultad, porque tus estudios, porque tu familia, porque todo eso es nuestro ministerio. Absolutamente todo. No simplemente el que estemos hoy acá. Entonces, Pablo es muy consciente de esto. Y miren lo que dice en Gálatas, porque él sabía quién era, de dónde venía, y sin embargo dice lo siguiente, dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí o aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos, humilde Pablo, de mis compañeros en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Leemos hasta ahí la parte A del versículo 16. Pablo era muy consciente de toda su vida pasada, del incluso ser dignos para otros, pero no. Sin embargo, dice, cuando Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre, tuvo a bien revelarme a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que predique. Muchas veces
pasa que nosotros tenemos la concepción de que cuando se escribían estas cartas, que cuando estaban en un estado de gloria los apóstoles o cosas así, y no ha sido así. O que, wow, los apóstoles, tremendo lo que hicieron, tremendo el llamado, tremendo esto, tremendo lo otro. Pero todos estos hombres, grandes hombres de Dios, tenían algo particular en su vida. Eran vasos de barro, personas comunes como vos y como yo. Todos estos. La diferencia es que ellos estaban llenos del llamamiento y estaban abocados. Pensaban, todo lo que hago lo tengo que hacer como para Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Ese era el pensamiento de estos muchachos. Pablo tenía una empresa que fabricaba carpas. Y él se movía y trabajaba y ayudaba a algunos y a los otros y algunos lo abandonaban y algunos lo dejaban, pero él nunca perdió el objetivo. Lo que pasa es que Pablo sabía que hoy íbamos a estar leyendo de él y no. Ninguno de ellos sabía. Simplemente escribieron cartas para las iglesias que habían construido. Digamos que les mandaron un email. Digamos que un mensajito por WhatsApp es muy largo para mandar así, pero yo no lo leería. Entonces, fue un email, correo. Si alguien te quiere hacer creer que para que seas eficiente en el reino de Dios, necesitas tantos rangos o tantos méritos, no es verdad. No es bíblico. Necesitas amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a vos mismo. O sea, nada más. ¿Por qué? Porque esta es la ley, dijo Jesús. Toda la ley se resume en estos dos mandamientos. Y ellos sabían esto. Ellos amaban a Dios. Y ellos amaban a los que Dios le había pedido que vayan. Nada de lo que hicieron estos hombres se puede hacer sin amor. Absolutamente nada, de nada, de nada. Y ellos lo hacían cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Volvemos al versículo 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y acá pensamos, ¿no?, en los padecimientos de Jesús, en los padecimientos de Pablo, que cuando nosotros pensamos que hubiera terminado con gloria y levantamiento, su ministerio estaba en Roma, en una cárcel húmeda, porque le dice a Timoteo, tráeme el manto porque hace frío acá abajo, con los pies puestos en un cepo. Desde ahí redacta Filipenses. No había gloria a los ojos de los hombres en estos hombres. No se destacaban por lo bien que se vestían o por lo que los demás, el mundo, diría de ellos. Estos hombres eran personas que amaban a Dios con todo su corazón. La otra vuelta estaba estudiando un curso que tengo sobre el testimonio de la gente que no creía en Jesús, de los inconversos, acerca del cristianismo primitivo y acerca de Jesús. Y en esto me encontré con la carta número 96 de Plinio Joven al emperador Trajano. En la carta 96, Plinio Joven le da como un informe final
al emperador Trajano acerca de los cristianos que él había entrevistado, tortuosamente obviamente, porque los habían torturado, y la información que había conseguido y lo que había observado de las conductas de los cristianos. Y Plinio joven le dice a Trajano, bueno, emperador, quiero decirle que vi cómo proceden, tienen una cena, una especie de comida, pero no son caníbales, porque ellos creían que eran caníbales por esto de comer mi cuerpo y beber mi sangre. Luego de esto cantan un himno, se reúnen antes del amanecer, todos los días, antes del amanecer, tienen esta cena, cantan un himno a su supuesto Dios, y lo dice sí, supuesto Dios, porque no creían en Jesús. Y después se hacen promesas los unos a los otros de no decir obscenidades, de no tener malos comportamientos, de ser bueno con sus amos. La iglesia primitiva se reunía de temprano, en madrugada. ¿Por qué? Porque eran esclavos, muchos de ellos, y al otro día, cuando salía el sol, había que trabajar. El único momento que disponían era sacrificar horas de sueños para poder estar con su amado, para poder estar con Jesús. Y muchas veces a mí me pasa, vamos a orar, me dicen, ¿no? Y me pasa seguido, ¿no es cierto? Me pasa seguido, ¿o no? ¿Sí? Otra vez orar, pero yo solo. Y ustedes se preguntan, ¿cómo puede estar predicando ahí? O sea, pero me pasa. Hay que ir a tal lado. Que vaya otra vez. ¿Sabe que me doy la pata? Che, ¿podés vos? En esas cosas no miento, pero más de una vez me llegó un mensajito así. Y esta gente del principio lo dieron todo, cueste lo que cueste. A ellos no les importaba nada, entendían que esa carga de la que habla, de cargar mi nombre, de llevar para todos lados, estaba relacionada con lo que Jesús dice en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y lo único que se necesita es entender que somos un vaso y estar dispuesto a que Jesús haga el resto. Para finalizar, porque muchas veces queremos vivir una vida sin tropiezos, una vida en la que podamos ser los más agradables a Dios. Y el apóstol Pedro nos insta a lo siguiente, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, por esto, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Jamás. Vos sos un instrumento escogido de Dios. Vos lo sos. Vos lo sos. En todo lugar puedes hacer resplandecer la luz de Jesús. En todo lugar la gente que te rodea tiene que ver a Cristo en vos. Porque el llamamiento y la elección que Dios hizo es única. Es inamovible. ¿Y para qué lo hizo? Para que lleves su nombre, para que lleves el nombre de Jesús, para que seas testigo de Jesús. Pasaron dos cosas en esta historia. Porque siempre hablamos de Pablo como el gran
héroe de la fe. Pero ¿y qué de Ananías? Porque Ananías obedeció, fue. Incluso le dio la bienvenida a Pablo. Hermano Saulo, le dice. Sabiendo que era el destructor, el perseguidor, sabiendo que esto podría ser una terrible trampa para llevarse a todos los cristianos a Jerusalén y juzgarlo. Porque Ananías comprendió que él era simplemente un vaso de barro escogido que tenía que llevar algo a alguien. Sin Ananías, quizás no hubiera habido apóstol Pablo. O quizás sí, porque Dios siempre cumple sus designios. Pero hay una convergencia muy grande acá entre alguien que está en la fe y recibe al otro que no tiene capacidad, que no es apto para estos méritos. E igualmente le dice, hermano Saulo. Y se produce esto. El llamamiento es mayor. ¿Por qué? Porque involucra a Jesús. Porque todo procede de Él. Porque Jesús hace que todas las cosas se reconcilien, las que están en los cielos y los que están en la tierra. Porque cuando Dios está, todo es perfecto. Y Dios quiere que vos seas el instrumento escogido. Que te comportes, me corrijo, porque sos el instrumento escogido. Que te comportes como el instrumento escogido para llevar su nombre a los que no le conocen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar y pedirle al Señor recién estábamos cantando Yo me rindo a Él. Y vamos a hacer de esta adoración nuestra oración. La canción dice, todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle. Me olvidé la otra parte. Solo a Él, cerquita. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo, dice, todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle fiel. Nada más que eso requiere Dios. Nada más que eso. Alexis nos hablaba de que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Pero hay que acercarse a Dios. Y Él se acerca a nosotros. Así que donde estás, cerrá tus ojos, levanta tu mano. Si esta es la oración que vos tenés que hacer, cantalo y decirle al Señor, todo a Cristo, yo me entrego. Todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
Señor, hoy nos rendimos ante tu presencia. Hoy te decimos, acá estamos, Señor. Acá estamos, Señor. Acá estamos, Padre Celestial. Hoy decimos sí a tu llamado. Hoy decimos sí a tu voluntad. Hoy decimos sí, Señor, a seguirte, a honrarte, Señor, a ponerte por primer lugar en nuestras vidas, a ser esos vasos en los que podés depositar tu presencia, en los que podés depositar tu unción, en los que podés depositar tu voluntad, Señor. Que podamos llevar tu nombre, Padre Celestial, a todo lugar, a todos aquellos que no te conocen, Señor. Que podamos representarte en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quizás vos estás en este lugar, te invitaron a venir por primera vez, o por segunda, o por tercera, y nunca hiciste lo que nosotros llamamos la oración de entrega. La oración que se transforma en el parteaguas de tu vida, que va a dividir tu vida entre un antes y un después. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si vos hoy te das cuenta que necesitas esta vida eterna, que vos necesitas que Jesús cambie tu vida, ahí donde estás, yo te pido que me levantes una mano. Los que hoy quieran entregarle su vida a Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga, que hoy quiera entregarle su vida a Jesús. Mantengan sus manos en alto. Los que hoy quieran entregarle su vida a Jesús, mano en alto, que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Este es un momento único, este es un momento único. Este es un momento, es el momento más valioso de esta reunión. Entregarle tu vida a Jesús. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Jesús? ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? Invito a los que levantaron su mano que vengan acá adelante. Queremos hacer una oración todos juntos. Vení acá adelante. Si vos viste a la persona que levantó la mano, acompañalo si está solito. Vengan acá adelante. Le damos un fuerte aplauso al Señor, porque hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Vengan, vengan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Pues si no me conocen, mi nombre es Tomás. Yo soy el pastor de jóvenes de acá de la iglesia. Y lo que van a hacer hoy es lo más importante que pueden hacer en toda su vida. La Biblia dice que a los que creen en su nombre, a los que le reciben, a esto les dio el poder ser hijos de Dios, convertirse en hijos de Dios. Así que yo les voy a pedir que ahí donde están pongan una mano en su pecho y vamos a hacer una oración. Y a partir de este momento, de lo que hayas hecho antes, no va más, no va más, porque la Biblia dice que a los que Jesús libera, esos son verdaderamente libres. Quiero que repitan después de mí: Dios, hoy reconozco que soy pecador y hoy sé que enviaste a tu único Hijo, a Jesús, a morir por mí. Hoy te pido que perdones mis pecados, que me hagas tu hijo. Hoy confieso a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, por sus méritos en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, te entrego mi vida y te pido que vengas a ella para darme testimonio de la resurrección de Cristo. Todo esto te lo pido, Padre,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Tenemos este regalito que queremos darle, porque quizás ahora te preguntás, ¿cómo hago para seguir conociendo más a Dios? Nuestros pastores principales escribieron este libro que se llama Mi Primer Aliento. Tiene una meditación diaria, algo que te va a ayudar a conectarte con Dios todos los días. Así que les pido acá que sigan a los pastores Ruiz, Marcelo y Verónica, que están ahí atrás, y que ellos van a estar teniendo un tiempito con ustedes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que vos sos? Un instrumento. ¿Instrumento qué? ¿Para qué? Vamos otra vez. ¿Qué es lo que sos? ¿Un instrumento qué? ¿Para qué? Amén, amén, así es. Señor, te damos tantas gracias por esta mañana. Señor, te damos tantas gracias por esta hermosa reunión. Hoy bendigo a mis hermanos, Señor, de regreso a sus hogares. Te pido que los guardes, que los protejas, que los libres del malo, del inoportuno, del imprudente, del distraído, Señor, que puedan llegar con bien y que sobre todas las cosas te lleven a vos con ellos y que sean testigos en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por los nuevos. Te damos gracias, Señor, porque hay salvación en tu casa. Te damos gracias, Señor, por los corazones arrepentidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos rendimos a vos, Señor. Nos rendimos a vos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Vos sos un instrumento escogido por Dios para anunciar salvación a los que no tienen salvación. Que el Señor los bendiga, que tengan una semana llena de poder de Dios. Que Dios los bendiga.